bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, hoy vamos a estar hablando un tema muy importante que es el famoso tema de los tracks de referencias que se escuchan en las redes sociales, que se ven por acá, que se ven por allá, que los recomiendan los coaches, los profesores, etcétera y demás. Yo lo considero que es un arma de doble filo. Y bueno, y acá vamos a extendernos un poco porque es un tema bastante interesante de tocar de diferentes aristas. Y bueno, el primer punto en el que yo veo es cómo podemos llegar a influenciarnos sobre los tracks de referencias, siempre y cuando tengamos en cuenta que vamos a encontrar nuestro punto de autenticidad dentro de nuestro sonido, ¿sí? Muchas veces nos puede llegar a pasar que estos temas de referencias al escucharlos una y otra vez y estar viendo a ver cuál es la composición o cuál es el tipo de estructura que están usando o cuál es el tipo de melodía que están usando, si están usando arpegiadores, si están usando notas mucho más extensas, si están usando diferentes tipos de plugs, si están usando qué tipo de percusiones usan, cómo es el kick, cómo son los claps, cómo son diferentes tipos de juegos de hi-hats que usan, si están usando loops, si hay cambios dentro de esos loops, etcétera, ¿sí? Cuáles son los fills que usan, cuáles son los effects que usan, qué tipo de reverberaciones y demás. Aquí hay un punto en donde está bueno entender como si fuese esto como una receta de cocina, que esto fue como una eh, como un concepto que traje, digamos, ¿no? Que vengo a compartirles, que, bueno, una vez un ex profesor mío, una vez me planteó algo de cómo armar cierto track, cómo poder llegar a escuchar ciertos temas o dentro de la industria y del género y demás. Y bueno, y ahí empezó a tocar el tema, me acuerdo, sobre las recetas de cocina, ¿sí? Bueno, acá me llevó a un punto a acordarme de todo esto en donde había diferentes tracks, en donde habíamos tomado como el sonido al tipo de sonido que queríamos llegar, o por lo menos cuál era el punto de partida a lo que queríamos, desde donde queríamos iniciar, ¿sí? Bueno, a todo esto habíamos encontrado ciertos tipos de tracks, en ese momento era todo muy progresivo, me acuerdo y demás. Y bueno, ahí tocamos el punto de la receta de cocina, ¿sí? Cuando hablamos de esto es como recién lo decía, qué tipo de plugs o qué tipo de percusiones se usan y demás. Bueno, ahí podemos llegar a ver que hay diferentes elementos que son como los ingredientes de la receta de cocina que después nosotros podemos llegar a armar nuestra propia receta, ¿sí? Para mí es muy importante tener la autenticidad y poder llegar a mostrar algo que es realmente propio nuestro, eh, hacerlo único, digamos, ¿no? Que no sea de alguien más ni que suene como tal. Para mí el tema de los tracks de referencia llega a un punto de confusión a veces y por eso yo lo llamo un arma de doble filo. Lo digo por experiencia propia también, claramente si no, no lo estuviese compartiendo esto para ustedes. Entonces, bueno, acá a mí me parece interesante tocar el punto de que tengamos cuidado en el momento que tomamos un punto de referencia, un track de referencia, de empezar a verlo como si fuese solamente un punto inicial o algo que nos pueda llegar a nutrir, a influenciar, ¿sí? Perdón, a nutrir, no a influenciar. Con esto me refiero a lo siguiente. No lleguemos a sonar muy parecidos a cierto artista o algo, porque eso no nos va a llenar realmente, va a llegar a cumplir un cierto objetivo egoico en donde nosotros nada más estamos diciendo, bueno, mira, me pude llegar a obtener cierto sonido que se parece a tal. Sí, pero bueno, en este caso, y bueno, ¿y dónde está el sonido de Francisco en este caso? ¿Sí? No está la esencia. Entonces,
tomemos esto con mucha cautela, ¿sí? Hay algunas imágenes como la que podemos ver acá, la ópera de Sydney, en donde se ve como el track de referencia, digamos, ¿no? Como es, que es, bueno, el elemento arquitectónico, y abajo vemos como nuestro track. Y esto te lleva a cómo yo lo interpreto y cómo yo se los quiero compartir. Es como, bueno, por querer llegar a copiar cierta cosa, terminamos haciendo un secaplatos, básicamente, ¿sí? O sea que no está ni cerca ni parecido a ser una, un elemento arquitectónico, ni mucho menos. Entonces, ahí vamos a llegar a ver cómo puede llegar a ser que nos puede traicionar eso de obtener un track de referencia y decir, y escucharlo y tenerlo y copiar la melodía y después ponerlo en otro lado o copiar, qué sé yo, no sé, obtener algún loop que utiliza y después decir, oh, bueno, lo voy a usar yo también, o voy a tomar el kick y no hacerle nada y suena exactamente igual a un tema de cualquier artista que se te imagine y demás. Después el lado bueno que tiene claramente es que a partir de esa podemos llegar a aprender, no a copiar, a aprender, por ejemplo, sobre estructuras. Bueno, porque es que este track funciona dentro de una pista, por ejemplo, dentro de un set, o cuando yo lo escucho me parece muy llevadero y no necesito nada más ni que termine antes, ni adelantarlo, ni en un momento cortarlo porque siento que ya fue, o como sea, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que esa historia se cuente de esa manera? Bueno, ahí podemos llegar a aprender, no a sentirnos comprometidos a que eso tiene que ser igual porque si no, no funciona, no. Quedémonos también con que aprendamos por qué es que eso puede llegar a funcionar, pero seamos auténticos, ¿sí? Tengamos nuestra esencia del atrevimiento de lanzar algo mucho, un poco más atrevido, digamos, ¿no? Y romper un poco con eso, pero bueno, ir al híbrido, encontrar nuestro punto justo de no tirar algo desacatado, ni de estar simplemente y siempre dentro de la cuadratura justa, donde todo suena igual y las bajadas empiezan en X compás y empieza el bajo en el compás 33. Bueno, ya saben de qué estoy hablando, bueno, no me refiero a eso. Y para los nuevos, a los que no saben, bueno, hay muchas veces en donde después de X compases empieza el bajo, después de X compases empieza la melodía principal, después empieza el gran break o bajada, digamos, ¿no? Principal. Bueno, así, etcétera. Entonces, tomemos estas herramientas que tenemos, que puede llegar a ser gráficos de, de hertz, de cómo están sonando diferentes elementos, en qué tipo de rango de frecuencias están. Por ejemplo, si hay alguna melodía que está dentro de los 3000, 5000, o si se siente más aguda, o ahí no hay tantos pads, si es que te lo lleva eso como a un punto más de pista, o qué es lo que está haciendo. Bueno, tomemos estos tracks de referencia como puntos de partidas, ¿sí? No nos vayamos a algo, como insisto y repito, algo de copia, ¿sí? También tenemos el famoso meme, como vemos acá, de cómo está Cristiano Ronaldo dentro de su yate privado y después vemos a esta persona que simuló todo lo mismo, no, claro que es un meme, claro, ¿no? Con un lavarropa de costado, simulando como la ventana de avión y demás, como este que podemos llegar a ver del perro, digamos, y la comparación entre uno y otro, y cómo algo quedó mucho más como manso y bonito, y el otro era como mucho más furioso. Bueno, llevémoslos también a términos musicales, justamente, ¿no? De entender justamente y de no copiar. Eso es lo que yo quiero que quede bien claro en este video, de que no haya copias como tales, no haya copies, ni de melodías,
ni usar siempre las mismas baterías, porque en un momento también, tanto el oyente como el productor que está escuchando, como el DJ, escuchar siempre las mismas percusiones que aparecen en todos los tracks o dentro de una camada de X cantidad de meses, aparecen siempre las mismas percusiones, tomadas de Splice, tomadas de otros tracks, tomadas de donde sean, cansan bastante. Sí, seamos auténticos. Si tomamos un loop, que no está mal, que para eso están, empezamos a desgranarlo, cambiamos las cosas de lugar, tomamos algunas cosas, intercalémoslas con otras y llegamos a un punto de autenticidad muy grande. A algo que sea nuestro, que sea esencial, que bueno, así es como se descubre también y se siente que es el sonido de uno. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, el sonido de Ken, bueno, ya sabemos de quién estamos hablando y cómo suena. ¿Sí? Camilo San Clemente, ¿cómo suena? Ah, así suena. Ah, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que, cuál es la impronta que hizo que suene como tal? ¿Sí? Bueno, esto es lo que quiero dejar bien claro dentro de los tags de referencias, que tengamos cuidado, que es un arma de doble filo, que tomemos diferentes puntos de partida, pero que no nos, una vez que ya tenemos eso, que lo saquemos de juego, que lo saquemos de nuestro proyecto, que ya no nos veamos más, no nos escuchemos más y que sigamos adelante con lo que era nuestro proyecto, que es lo que queríamos expresar y cuál es nuestra esencia. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les guste, se pueden suscribir, darle like, comentar, que a mí me sirve un montón. Así que, bueno, les mando un saludo. Gracias.